Saludos a todos amigos, Evangelion Titus desde la unidad EVA 01 se reporta con el resumen de la jornada del día martes 26 de agosto del año 2025 del béisbol de las grandes ligas. En la jornada tuvimos par de blanqueos y una paliza, todo esto y mucho más en el resumen de la jornada de la MLB a continuación. Empezamos con los Medias Rojas de Boston metiéndole un arepaso 5-0 a los Orioles de Baltimore con una apertura formidable de 8 entradas en blanco de Lucas Giolito, actuación de los venezolanos. Por Boston, Carlos Narváez se fue de 4-0 con remolcada y averaje de 246. Por los latinos, pasando a Baltimore, Samuel Basallo se fue de 4-1 con averaje de 226. Bimael Machín se fue de 3-0 con averaje de 91. Yamil Hiraldo lanzó una entrada y un tercio permitiendo trío de carreras y abanicando a uno con efectividad de 5.65. Mientras que Jainer Cano lanzó 2 tercios con efectividad de 5.48. Otro blanqueo tuvimos en el partido de los Guardianes de Cleveland contra los Mantarrayas de Tampa Bay, en donde los Guardianes, con una apertura formidable de 7 entradas de Parker Messick, blanquearon 3-0 a los Mantarrayas con todas esas 3 carreras llegando en el primer episodio. Por los venezolanos, vamos con los Mantarrayas. Everson Pereira se fue de 3-0 con averaje de 103, mientras que por los Guardianes, Brian Rocchio se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 236 y Gabriel Arias se fue de 3-0 con averaje de 221. Por los latinos, continuando con los Guardianes, José Ramírez se fue de 3-0 con averaje de 284. Ángel Martínez se fue de 2-0 con averaje de 227. Por los Mantarrayas, Junior Caminero se fue de 4-0 con averaje de 259. Yandy Díaz se fue de 4-3 con doble y averaje de 284 y Christopher Morel se fue de 3-0 con averaje de 219. Los Bravos de Atlanta, con un rally de 9 carreras en el noveno, rompieron un empate a 2 para vencer posteriormente 11-2 a los Marlins de Miami con par de vuelas cercas de Ozzie Albies. Uno de ellos llegando en el noveno para coronar el rally de 9. Por los venezolanos, vamos con los Bravos. Ronald Acuña Jr. se fue de 4-2 con remolcada y anotara con averaje de 303. Por los Marlins, Javier Zanoja se fue de 4-1 con doble y anotara y averaje de 247. Posteriormente se tuvo que poner el guante de relevista por un tercio con efectividad de 18.56. Por los latinos, continuando con los Marlins, Agustín Ramírez se fue de 4-0 con averaje de 228. Otto López se fue de 5-1 con averaje de 239. Edilberto Hernández se fue de 3-1 con averaje de 271. Sandy Alcántara lanzó por 7 entradas sin decisión, permitiendo par de carreras y abanicando a 2 con efectividad de 5.87. Por los Bravos, Marcelo Zuna se fue de 4-1 con doble y remolcada con averaje de 229. Viral Bruján se fue de 1-1 con remolcada y anotara con averaje de 270. Wander Suero lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 900. Con un encendido Giancarlo Stanton, los Yankees de Nueva York vencieron 5-1 a los Nacionales de Washington, con todas las carreras neoyorquinas siendo gracias a Giancarlo Stanton, quien pegó doble barrebases en el tercero y posteriormente cuadrangular de 2 carreras en el sexto. Por los latinos, vamos con los nacionales. Orlando Rivalta lanzó una entrada permitiendo par de carreras y abanicando a 1 con efectividad de 6.23. Por los Yankees, Amer Rosario se fue de 2-0 con averaje de 284. Luis Gil lanzó por 5 entradas llevándose su segunda victoria de la campaña al permitir una carrera y abanicando a 5 con efectividad de 3.75. Fernando Cruz lanzó 2 tercios abanicando a 2 con efectividad de 2.94. Camilo Doval lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 3.54. Con trío de cuadrangulares, los Mellizos de Minnesota vencieron 7-5 a los Azulejos de Toronto, también con un rally de 4 carreras en el noveno. Por los venezolanos, vamos con Toronto. Andrés Jiménez se fue de 4-0 con averaje de 216. Por los latinos, continuando, por Toronto, Vladimir Guerrero Jr. se fue de 4-0 con remolcada y averaje de 295. Alejandro Kirk se fue de 3-1 con remolcada y averaje de 297.
mientras que Ser Anthony Domínguez lanzó un tercio abanicando a 1 con efectividad de 3.48, y Ariel Rodríguez también lanzó un tercio con un ponche pero con efectividad de 3.38. Con hit de oro de Brandon Nimmo, los Mets de Nueva York dejaron en el terreno a los Phillies de Filadelfia 6-5. Por los venezolanos, vamos con los Mets. Luis Torrens se fue de 3 nada con anotada y averaje de 218. Por Filadelfia, Jesús Luzardo lanzó por 4 entradas de apertura sin decisión, permitiendo cuarteto de carreras y abanicando a 5 con efectividad de 4.23. José Alvarado lanzó una entrada abanicando a 2 con efectividad de 2.74. Por los latinos, continuando por los Mets, por Filadelfia, Joan Durán se llevó su sexta derrota de la campaña relevando a Alvarado. Sin embargo, permitió 4 hits, entre ellos el hit de oro de Nimmo, una carrera y efectividad de 2.5. Por los Mets, Francisco Lindor se fue de 4-2 con anotada y averaje de 264. Juan Soto se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 251. Starling Marte se fue de 4-1 con par de anotadas y averaje de 289. Gregory Soto lanzó un tercio abanicando a 1 con efectividad de 3.40. Huáscar Brazoban permitió una carrera en una entrada con efectividad de 3.91 y Edwin Díaz se llevó su sexta victoria de la campaña al lanzar una entrada y 2 tercios en donde abanicó a 4 con efectividad de 1.60. Con 5 carreras, 2 en el octavo y 3 en el noveno, los Reales de Kansas City lograron voltear un 4-0 en contra para vencer por la mínima a los Medias Blancas de Chicago. Por los venezolanos, vamos con los Medias Blancas. Lenín Sosa se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 272. Martín Pérez lanzó por 7 entradas en blanco sin decisión, abanicando a 5 con efectividad de 2-2. Por Kansas, Michael García se fue de 5-1 con par de remolcadas y averaje de 297 y Salvador Pérez se fue de 4 nada con averaje de 244. Por los latinos, continuando, por Kansas, Carlos Esteves se llevó su 35º salvamento de la campaña al abanicar a 2 con efectividad de 2.62. Por los Medias Blancas, Miguel Vargas se fue de 3 nada con anotada y averaje de 235. Luis Robert Jr. se fue de 1 nada con averaje de 223. Con elevado de sacrificio de Isaac Collins, los cerveceros de Milwaukee dejaron en el terreno a las Cascabeles de Arizona. Por los venezolanos, vamos con las Cascabeles. Gabriel Moreno se fue de 4-2, con cuadrangular, trío de remolcadas y par de anotadas con averaje de 279. Ildemaro Vargas se fue de 1-1 con remolcada y averaje de 250. Juan Morillo perdió el partido, relevando a Andrew Salfrank, solo que no pudo sacar un out, permitiendo una carrera con efectividad de 4.55. Por Milwaukee, William Contreras se fue de 5-3 con doble cuadrangular, par de remolcadas y par de anotadas con averaje de 260. Andrew Monasterio se fue de 4-1 con doble y anotada con averaje de 271. Por los latinos, pasando a las Cascabeles, Gerardo Perdomo se fue de 5-2. Con doble, par de remolcadas y anotada con averaje de 291. Ketel Marte se fue de 4-1 con remolcada y anotada con averaje de 290. Y Lourdes Gurriel Jr. se fue de 5 nada con averaje de 247. Los Piratas de Pittsburgh vencieron 8-3 a los Cardenales de San Luis con todas esas 8 carreras llegando en el primer tercio, 5 en el primero, 2 en el segundo y 1 en el tercero. Por los venezolanos, vamos con los Cardenales. Wilson Contreras se fue de 3 nada con remolcada y anotada con averaje de 259. Joel Pozo se fue de 3 nada con averaje de 247. Por los latinos, continuando, por los Cardenales, Iván Herrera se fue de 2-1 con averaje de 281. Mientras que Jorge Alcala lanzó una entrada abanicando a 3 con efectividad de 6-7. Por los Piratas, Liober Peguero se fue de 4 nada con averaje de 194 y O'Neil Cruz se fue de 4 nada con remolcada y anotada con averaje de 205. Con una joya de picheo formidable de 8 entradas y 8 ponches de Patrick Corbin, los Rangers de Texas vencieron 7-3 a los Angelinos de Anaheim. Por los venezolanos, vamos por Anaheim. Luis Rengifo se fue de 4 nada con averaje de 247.
Por los latinos, continuando por Anaheim, Matthew Lugo se fue de 1 nada con averaje de 233. Por Texas, Ezequiel Durán se fue de 3 nada con averaje de 219. Y Adolis García se fue de 4-1 con doble remolcada y anotada con averaje de 228. Los Rockies de Colorado le dieron un batacazo a los Astros de Houston venciéndolos 6-1. Por los venezolanos, vamos con los Rockies. Ezequiel Tovar se fue de 3 nada con averaje de 263. Por Houston, José Altuve se fue de 5 nada con averaje de 273. Por los latinos, continuando, por Houston, Jeremy Peña se fue de 4-2 con averaje de 308. Carlos Correa se fue de 3-1 con averaje de 284. Jordan Álvarez en su regreso se fue de 2 nada con averaje de 206. Jesús Sánchez se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y anotada con averaje de 251. Ramón Urias se fue de 1 nada con averaje de 252. Víctor Caratini se fue de 4 nada con averaje de 262 y Mauricio Rubón se fue de 3-1 con averaje de 252. Por los Rockies, Warming Bernabel se fue de 4 nada con averaje de 275. Luis Peralta lanzó una entrada con efectividad de 6.92 y Juan Mejía también lanzó una entrada abanicando a 1 con efectividad de 3.94. Con un ataque tempranero de 5 carreras en el primer episodio y posteriormente un par en el sexto para colocar Toros 7-6 a expensas de un rally de 6 carreras de los Marineros, los Padres vencieron a Seattle por la mínima en un partido en el que Eugenio Suárez logró pasar la barrera de los 40 cuadrangulares y las 100 remolcadas en esta temporada. Precisamente con Seattle vamos a la actuación de los venezolanos. Suárez se fue de 3-1 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotara con averaje de 235. Eduard Bazardo lanzó una entrada con efectividad de 273. Por los Padres, Luis Arraez se fue de 5 nada con averaje de 283 y Freddy Fermín se fue de 2-1 con remolcada y averaje de 261. Robert Suárez se llevó su 35º salvamento de la campaña con efectividad de 3-4. Por los latinos, continuando por los Padres, Fernando Tatis Jr. se fue de 5-1 con doble y anotada con averaje de 263. Manny Machado se fue de 5-2 con averaje de 290, mientras que Ramón Laureano se fue de 4-2 con Grand Slam, cuarteto de remolcadas, doble y trío y par de anotadas, con averaje de 300. Adrián Morejón lanzó una entrada donde se fue por la vía del 1-2-3 con efectividad de 1.78 para llevarse su 10ª victoria de la campaña. Por Seattle, Randy Arozarena se fue de 5-1 con cuadrangular, trío de remolcadas y anotada con averaje de 239. Julio Rodríguez se fue de 4-2 con anotada y averaje de 261. Jorge Polanco se fue de 4-1 con averaje de 252. Luis Castillo lanzó por 5 entradas sin decisión, abanicando a 6 y permitiendo 5 carreras con efectividad de 3.75. Carlos Vargas lanzó 2 entradas con efectividad de 3.80. Los Gigantes de San Francisco vencieron 5-2 a los Cachorros de Chicago. Por los venezolanos, vamos con los Gigantes. Luis Matos se fue de 3-1 con doble y anotada con averaje de 272. Wilmer Flores se fue de 3-1 con cuadrangular, remolcada y par de anotadas con averaje de 245. José Butó lanzó 2 tercios abanicando a 1 con efectividad de 3.45. Por los latinos, continuando con los Gigantes, Elio Ramos se fue de 3-3 con remolcada y anotada con averaje de 264. Rafael Devers se fue de 4-1 con remolcada y averaje de 252. Willy Adames se fue de 4 nada con averaje de 223. Por los Cachorros, Willy Castro se fue de 1 nada con averaje de 236. Con boleto a Darrell Hernández, los Atléticos dejaron en el terreno a los Tigres de Detroit en 10 entradas. Por los venezolanos, vamos con Detroit. Gleyber Torres se fue de 4 nada con anotada y averaje de 260. Por los latinos, continuando por los Tigres. Wenzel Pérez se fue de 3 nada con averaje de 263. Javier Baez se fue de 5 nada con averaje de 262. Por los Atléticos, Osvaldo Viro lanzó por 3 entradas de apertura sin decisión, permitiendo 4 carreras y abanicando a 5 con efectividad de 5.66.
Elvis Alvarado lanzó una entrada y 2/3, permitiendo una carrera y abanicando a 4 con efectividad de 3.45, y Eduarniel Núñez se llevó su primera victoria de la campaña al lanzar 1/3 abanicando a 1 con efectividad de 8.68. Y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Rojos de Cincinnati 6-3. Por los venezolanos, vamos con los Dodgers. Miguel Rojas se fue de 2-1 con doble, par de remolcadas y anotada con averaje de 255. Edgardo Enríquez lanzó una entrada permitiendo par de hits. Por los latinos, continuando por los Dodgers, Teoscar Hernández se fue de 4-1 con doble y anotada con averaje de 248. Andy Pagues se fue de 4-2 con doble y averaje de 275. Mientras que Kike Hernández se fue de 3-2 con remolcada y anotada con averaje de 203. Pasando a los rojos, Noel Vimarte se fue de 4-1 con averaje de 294. Eli de la Cruz se fue de 4-1 con averaje de 273, mientras que Santiago Espinal se fue de 2-0 con averaje de 244. De esta manera cerramos con la jornada de la MLB. Liga Americana, tabla de posiciones. En la división este, los Azulejos de Toronto siguen de primeros, aventajando por 4 juegos a los Medias Rojas de Boston, que están haciendo todo lo posible para mantenerse en la punta del comodín y sobre todo evitar una humillante eliminación. Los Yankees de Nueva York se colocan terceros a 4 juegos y medio de los torontonianos. Cuartos están los Mantarrayas de Tampa Bay, aún con posibilidades de colarse por el comodín, pero a 12 juegos y medio de la punta, mientras que últimos siguen los Orioles de Baltimore. En la división central, los Tigres de Detroit siguen de primeros, aventajando por 9 juegos y medio a los Reales de Kansas City con récord de 78 y 56. Mientras que segundo está Kansas, terceros son los Guardianes con récord de 65 y 66 a 11 juegos y medio del puntero. Los Mellizos de Minnesota están a 17 juegos en la cuarta posición y últimos siguen siendo los Medias Blancas de Chicago. En la división occidental, los Astros de Houston aventajan por juego y medio a los Marineros de Seattle, quienes no van a parar hasta conseguir el objetivo: arrebatarle a Houston el liderato y el posterior campeonato de la división occidental. Los Rangers de Texas están terceros, volviendo a jugar para 500 a 6 juegos de la punta. A 10 juegos están los Angelinos de Anaheim y últimos los Atléticos a 11 juegos. Y así se encuentra de manera provisional el comodín, liderado por Boston, seguido por los Yankees y por los Marineros. A 3 juegos se encuentran los Reales de Kansas City de los Marineros de Seattle, a 4 juegos y medio los Rangers y a 5 juegos los Guardianes. Liga Nacional, tabla de posiciones. En la división este, los Phillies de Filadelfia lideran por 5 juegos sobre los Mets de Nueva York con récord de 76 y 56. Los Mets están segundos con récord de 71 y 61. Los Marlins de Miami están terceros a 14 juegos y medio, mientras que cuartos están los Bravos de Atlanta a 16 juegos. Últimos se encuentran los Nacionales de Washington a 23 juegos del puntero. Mientras que en la división central los Cerveceros de Milwaukee siguen de primeros, aventajando por 6 juegos y medio a los Cachorros de Chicago. De momento en esta división los únicos que juegan sobre 500 son los Cerveceros, los Cachorros y los Rojos. Cachorros de Chicago está segundo, terceros los Rojos de Cincinnati a 15 juegos de la punta. A 18 juegos se encuentran los Cardenales de San Luis y últimos los Piratas de Pittsburgh. Y en una pequeña aclaratoria, ya que mencioné en el resumen del lunes que los Dodgers tenían 74 victorias, sin embargo en realidad tenían 75 y ahora tienen 76. En la división occidental, los Dodgers siguen de primeros, aventajando por un juego a los Padres de San Diego, con los Padres teniendo una misión similar a la de los Marineros de Seattle: no descansar hasta arrebatarles a los Dodgers el liderato y el posterior campeonato de la división. Los Gigantes de San Francisco están a 11 juegos y medio. Cuartos son las Cascabeles de Arizona y últimos los Rockies de Colorado, estando a 6 juegos de las 100 derrotas. Y así se encuentra el comodín de la Liga Nacional, liderado por los Cachorros, seguido por los Mets y los Padres. Los Rojos de Cincinnati ahora se colocan a 3 juegos y medio de los Mets. Quintos están los Cardenales de San Luis a 6 juegos y medio, mientras que sextos se encuentran los Gigantes de San Francisco a 7 juegos.
Y así vamos a jugar la jornada del día miércoles 27 de agosto y estos son los horarios de los partidos. A la 1:05 empezaremos la jornada, Nacionales contra Yankees, y a la 1:10 Mantarrayas contra Guardianes. A la misma hora van a jugar los Bravos y los Marlins. A las 4:10 Padres contra Marineros. Luego, a las 6:35 se llevará a cabo el resto de la jornada, Boston contra Baltimore. El pitcher abridor por Boston será Brayan Bello. A las 7:07 Minnesota contra Toronto. A las 7:10 Filadelfia contra Mets y a las 7:40 Kansas City contra Medias Blancas. A la misma hora Cascabeles contra Cerveceros y a las 7:45 Piratas contra Cardenales. A las 8:05 Angelinos contra Texas y a las 8:10 Houston contra Rockies. El pitcher abridor por Houston será Framber Valdez. A las 8:40 Rojos contra Dodgers y a las 9:45 Cachorros contra Gigantes. Para cerrar a las 10:05 con el último partido de la jornada, Tigres contra Atléticos. Luis Morales será el abridor de los Atléticos. Para ti, mi querido espectador, ¿cuál será tu partido atractivo a ganar en la jornada? Coméntalo abajo en la caja de comentarios. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos al final por el video de hoy. No se les olvide dejar el like, suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios en la caja de comentarios que los estaré leyendo y sobre todo compartir el video con sus familiares y amigos en todas sus redes sociales que me ayudaría mucho a llegar a más fanáticos. Su like, su visualización y su suscripción me motivan a seguir con más contenido del béisbol de las grandes ligas. Yo soy Evangelion Titus desde la unidad de Base 1 y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches, bendiciones para todos y pasen un feliz miércoles.